Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Diego Pérez, experto en seguridad y violencia, para hablar sobre lo que nos preocupa, creo, a todos: la inseguridad, la violencia y la crisis carcelaria. El crimen organizado se ha apoderado del país. Le consultamos enseguida. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un gusto. Y hemos visto los eventos lamentablemente ocurridos este fin de semana, no obstante han sido reiterados durante las últimas semanas, quizá meses, y si no, también mencionar los últimos años. De a poco una escalada de violencia que ya prácticamente ha salido de control. ¿Qué hacer en este punto? Lamentablemente, me parece que el qué hacer es una respuesta que viene dada por múltiples actores, entre los que se cuentan los mismos candidatos que tenemos ahora, ¿no? Ninguno de ellos ha planteado en temas de seguridad la necesidad de trabajar en el largo plazo, de pensar la problemática de la seguridad construyendo una política de Estado de seguridad. El qué hacer no es una respuesta sencilla considerando la dimensión del problema que tenemos hoy. Entonces, podemos dar pequeños pasos hacia la solución. El primero, me parece a mí, que es importantísimo que el Estado recupere la capacidad de control de su soberanía, de la estatalidad, ¿no? Es terrible pensar que hay 90 guías penitenciarios secuestrados y que esto siga sucediendo, porque esto es algo que viene sucediendo por lo menos desde el 2020, ¿no? Crisis carcelaria, hechos de sicariato y aparentemente una complacencia desde el Estado en el que todas estas cosas suceden y a la vuelta de la esquina es poco lo que pasa. Hemos tenido, y hago este recuerdo porque hemos tenido en los micrófonos de FM Mundo a no menos de los últimos 3 directores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, incluso gente relacionada con el sistema carcelario, y que nos han dicho en su momento que la situación está controlada, Lamentablemente ha pasado el tiempo y lo cierto es que creo que a todos los ciudadanos nos han mentido. Y el SNAI definitivamente no tiene la capacidad, o al menos no ha mostrado esa capacidad para controlar las cárceles del país. En algún momento también hacían alarde de una intervención en un centro penitenciario donde habían 20 internos. La policía, el servicio penitenciario no podía controlar inicialmente a 20 internos. ¿En dónde se está desbordando esto? A ver, me parece que es una secuencia de malas decisiones o de falta de decisiones, ¿no? En primera instancia yo siento que hubo mucha lentitud en tomar decisiones sobre el sector seguridad. Finalmente creo que no se las tomaron. Con respecto a las crisis carcelarias, se pensó que armar una comisión para discutir los problemas iba a resolver todo. Y claro, la peor forma de resolver un problema en política pública es armar una comisión, porque eso únicamente garantiza que se patea hacia adelante el problema y luego va a volver a surgir como ha vuelto a surgir tantas veces, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un problema de fondo que siento que es muy delicado, y es que no se ha tomado con la suficiente seriedad el problema de la seguridad global del país, ¿no? Nos saltamos de coyuntura en coyuntura. Hoy es el asesinato del alcalde de Manta, el lamentable asesinato del alcalde de Manta. Mañana es la siguiente crisis carcelaria, pasado mañana que se incautan no sé cuántas toneladas de droga, pero vamos saltando de coyuntura en coyuntura y no se ha pasado a una reflexión más estructural del problema de la seguridad. ¿Cómo pasar a esa solución? Porque, y eso creo que ya los ciudadanos percibimos, la gente en las calles ya lo percibe. Por ahí alguien ponía el gobierno de las condolencias y los estados de excepción. Lamentablemente son las 2 únicas reacciones que hemos visto tras este tipo de atentados o de hechos violentos. ¿Cuál sería el paso adicional que debería dar un gobierno, el Estado como tal, para mantener esa presencia necesaria en las calles, en las provincias en general? A ver, me parece que hay que asumir que el problema de seguridad del Estado es un problema que requiere una acción dura, una acción contundente para resolver, ¿no? Eso implica el uso de la fuerza. Hay una serie de normativas que se han trazado en el último tiempo, incluso para normar el uso de la fuerza. Y a partir de eso yo creo que es fundamental
garantizar que aquel uso de la fuerza tenga un objetivo de largo plazo, ¿no? Es decir, no solamente calmar la siguiente crisis carcelaria, no solamente capturar al autor material de tal o cual asesinato, sino tratar de ir más a fondo, ¿no? Ir más allá, tratar de entender cuáles son las dinámicas de violencia, en última instancia hacernos la pregunta incómoda de quién se está beneficiando de todo esto. Y creo que ahí vamos a poder comenzar a cambiar las cosas, pero mientras no nos preguntemos quién se beneficia de esto y mientras no tengamos las respuestas y no actuemos en contra de quienes efectivamente se benefician de estos hechos, vamos a tener lamentablemente esta conversación miles de veces más. Hay dos situaciones aparentemente aisladas que tienen que ver, por ejemplo, unas con estas, según ha dicho incluso desde la Policía Nacional, se ha informado de esta disputa de territorios entre bandas de crimen organizado. Hemos escuchado reiteradas ocasiones que los Lobos, los Tiguerones, los Choneros y varias otras bandas están en esta constante disputa de territorio para el tráfico en un caso, en otros casos incluso microtráfico de estupefacientes. Pero ¿cómo separar esto, por ejemplo, de lo que ya vemos lamentablemente más seguido en Quito, los secuestros extorsivos, ya verdaderos operativos que se miran en cámaras de seguridad, de gente secuestrando a dos personas, a parejas, a personas solas, y por unos rescates aparentemente mínimos, $1,000, $1,500, $2,000, y enseguida los devuelven? Son dos momentos, dos situaciones distintas, pero que seguramente no habrá una respuesta de quién se beneficia directamente como bandas de uno de estos eventos. Sí, pero tenemos ahí lo que atraviesa, lo que usa todos estos fenómenos, que es una sensación de impunidad, ¿no? Me parece que en términos generales, para muchos de estos delincuentes cuesta poco salir a cometer un acto ilícito, cuesta poco cometer cualquier cosa atroz, cualquier atrocidad, porque a la vuelta de la esquina parecería que el sistema judicial es o muy complaciente, muy tibio y permite que nada suceda después, o si es que algo sucede, pues terminan siendo muy puntuales quienes caen, ¿no? O sea, yo me preguntaba hoy en algún otro espacio, ¿por qué nunca sabemos nada de los autores intelectuales de los casos de sicariato, ¿no? Y luego volviendo a lo que usted plantea, Fausto, sí, efectivamente, hay una serie de hechos de delincuencia menor, si es que podemos decir que es menor, comillas, claro, que no están atadas al crimen organizado internacional, pero que sí, me parece, están atadas a esta sensación predominante de impunidad que permite que suceda lo que sea y que hayan pocas consecuencias de aquello. Ahí ha planteado dos posiciones. La una, quizá una reforma, un cambio, una depuración, como se llame, del sistema judicial, y por otro lado el uso de la fuerza. ¿Es posible mantener un equilibrio entre las dos? A ver, me parece que son, desde mi perspectiva al menos, son tres los pasos que se deben dar. El primero es efectivamente arrancar con procesos de depuración institucional profundos, no solamente del sistema judicial, de la policía, de las Fuerzas Armadas, del SNAI, inevitablemente. En segundo lugar, yo siento que es fundamental hacer una inversión importante en el sector seguridad. Es una buena noticia la que ustedes daban hace unos minutos, que por fin llegan balas para los policías, ¿no? Pero pongámonos a pensar lo que esto significa. Recién van a tener balas, recién van a poder hacer prácticas de tiro, recién van a poder comenzar a entrenarse como deberían haberse entrenado desde hace tiempos, desde que comenzaron toda esta sucesión de crisis, ¿no? Pero bueno, digamos, hay un paso ahí. La tercera cosa que yo siento que es fundamental es que mientras nuestros sistemas de inteligencia sean tan débiles como son ahora, difícilmente vamos a ver una estructura distinta de comportamiento del crimen y capacidades distintas de respuesta frente a él. Porque claro, se requiere tener una comprensión minuciosa de cómo operan las organizaciones, de quiénes son, quiénes están operando en dónde, para poder a continuación garantizar que hay una respuesta contundente definitiva, ¿no? Entonces, con un sistema de inteligencia debilitado, también yo creo que vamos a persistir en los problemas.
Pero falta profesionalismo quizá en los sistemas de inteligencia, o está ya contaminada con elementos seguramente de la delincuencia organizada. Me parece que hay un problema estructural, y es que tenemos que recordar, en los últimos 15 años el sistema de inteligencia ha sido desarmado 3 veces y ha sido rearmado otras tantas, ¿no? Y se ha visto ahora que vendría una siguiente reforma del sistema de inteligencia ahora a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, esto debilita, vuelve vulnerables a las instituciones. Necesitamos profesionalizarlo. Parte de esta profesionalización es sí hacer estos procesos de depuración que permitan entender quién es quién, ¿no? Y hay una serie de mecanismos que se tienen que desplegar ahí, de polígrafos, de pruebas de acciones de contrainteligencia, de entender en definitiva quién está trabajando allí, ¿no? Ya no sé si es que está contaminado, pero sé que es un sistema muy débil en este momento. Quizá desde las autoridades no hay un reconocimiento, y con esto termino, doctor Pérez, no hay un reconocimiento de lo que realmente ocurre en los sistemas, por ejemplo, de justicia, que es una de las posibles soluciones, reforzar, evitar la tan mencionada impunidad, porque muchos han dicho los jueces actúan bajo amenaza. Un abogado, un jurista conocido acá, Ramiro García, decía en algún momento a los jueces no les amenazan, les pagan. Entonces hay un tema de corrupción que quizás no se está asimilando o aceptando como debe. Sí, es que nuevamente yo creo que la seguridad tiene que ser comprendida como un sistema. No ganamos nada dotándoles de equipamiento a la policía si es que a la vuelta de la esquina el sistema de justicia es corrupto y termina metiendo presos a los policías y no a los criminales, ¿no? No ganamos nada con depurar el sistema de justicia si es que los policías no van a poder efectivamente actuar. Digo, es todo un sistema. Necesitamos trabajar a través del sistema, y yo vuelvo con lo que decía hace un momento Fausto. A mí me sorprende y me asusta que ninguno de los candidatos está planteando los temas de seguridad en una perspectiva de largo plazo. Máximo están planteando las cosas en el sentido de yo llego y lo resuelvo todo, cuando sabemos que no solamente que no se trata de conseguir un héroe que resuelva las cosas, sino que se necesita involucrar a todo el sistema político, a todos los actores del sistema político, porque la gran problemática de seguridad que tiene el país no se va a resolver ni en 1 año y medio ni en 4 años. Se va a resolver a través de varios gobiernos, manteniendo una política de Estado coherente, contundente y que se perpetúe. Sin eso difícilmente van a cambiar las cosas, y lamentablemente creo que se seguirá vulnerabilizando el Estado en el sentido en el que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años. Diagnóstico preocupante. Esperemos que las cosas cambien de alguna forma por el bien de todos. Doctor Pérez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, una buena tarde. Gracias. Ha sido el doctor Diego Pérez, experto en seguridad y violencia, hablando sobre la inseguridad, la violencia y la crisis carcelaria. El crimen organizado se apodera del país, ha dicho el doctor Pérez que se requieren algunas soluciones. Una de ellas, sin duda, pasa por reformas en el sistema de justicia, que no garantice, como está hasta el momento, la impunidad. También recordarles que suceden en este mismo momento cosas irónicas en el país. Desde la ciudad de Riobamba, por ejemplo, reporta uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, se ha reinstalado la sesión extraordinaria del Pleno, y realizaremos el análisis y resolución sobre el inicio de un concurso público para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 3 de los miembros del Consejo de la Judicatura están procesados por tráfico de influencias y serán quienes dirijan el concurso de jueces nacionales. Irónico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.